Cordial saludo para todas y para todos. Este video pretende cumplir varios objetivos. El primero de ellos es recordar algunos elementos importantes que abordamos en la clase anterior. El segundo es incorporar algunas herramientas tecnológicas a la página WIS que hemos construido de forma colectiva. Y la tercera es incorporar algunas herramientas tecnológicas que quizás sean de desconocimiento propio, pero que pueden en algún momento ayudarnos a complementar algún trabajo que estemos elaborando, ayudarnos a generar una idea de manera creativa, más sabiendo que pronto pues ya pasaremos a una fase de educación superior. Bueno, recordemos entonces, la clase anterior estábamos trabajando el tema del conflicto. El objetivo es que incorporemos a nivel conceptual y procedimental algunas herramientas que nos permitan entender y atender el conflicto cuando éste se presente. Sabemos que el conflicto hace parte de las relaciones sociales, que es inevitable, que entendemos o lo debemos entender como algo que no es negativo, sino que en realidad puede, dependiendo de la manera como se le maneje, permitir que la sociedad progrese. ¿Sí? De cierto modo debemos evitar aquella idea tradicional en la cual el conflicto constituye algo que debemos evitar, una situación que debemos evitar, constituye solamente un problema, y ampliar la mirada para desde un concepto que hemos abordado, el concepto de paz positiva, empezar a entender que el conflicto no es una situación negativa, sino que más bien nos permite progresar a nivel individual, a nivel grupal y a nivel social. Bueno, el conflicto se da en diferentes escenarios de nuestra vida, tanto en el escenario familiar, ¿sí? Entonces, bueno, las razones no siempre son las mismas en el escenario familiar. Pueden existir, podemos hablar de una generalidad y son razones económicas, y principalmente razones por diferencias de intereses. También podemos hablar de conflictos a nivel grupal, en conflictos en la escuela, en el barrio, y así los conflictos se van elevando y van incluyendo a más grupos hasta convertirse en conflictos regionales, nacionales y finalmente trascienden a un conflicto que puede llegar a convertirse en una guerra cuando precisamente no sabemos o desconocemos algunas herramientas que pueden ser útiles para abordarlo, analizarlo y darle trámite. Bueno, digamos que podemos hablar de varias situaciones que constituyen causas de conflicto. No podemos decir, como mencionábamos en algún momento, que los conflictos siempre se produzcan por la misma razón, pero podemos hablar de algunos factores comunes. Bueno, el primero de ellos quizás podemos relacionarlo con la lucha de poder. Bueno, entonces empecemos con este. Este no es propiamente la lucha de poder, estamos hablando acá de problemas de comunicación. Y he elegido una lupa por cuanto muchas veces solemos tener diferencias con otras personas, desconociendo realmente sus puntos de vista, solamente con
una información que puede ser exagerada, ¿sí? Que se ha aumentado, que nos han contado otros, o una información que definitivamente es muy precaria para poder generar una conclusión respecto a las acciones del otro o lo que piensa el otro. Digamos que esta causa es una de las más comunes, ¿cierto? Porque desconocemos la información y nos atrevemos a conjeturar y a generar ideas que pueden ser falsas, y no vamos a la fuente primaria para averiguar definitivamente qué es lo que está pensando, sintiendo, o por qué el otro actúa de una manera u otra. Bueno, digamos que otra situación que se produce con frecuencia es la asunción de prejuicios. Bueno, y entonces aquí tenemos la imagen de una persona que digamos tiene una característica que nos parece culturalmente fuera de la normalidad, y es una persona que tiene sobrepeso. En este caso entonces generamos unos estereotipos y unas imágenes que representan lo que para nuestra sociedad es agradable y aceptado, y reproducimos estos estereotipos sin cuestionarlos, sin criticar y sin indagar por el origen de por qué pensamos de esa manera y por qué rechazamos y excluimos a ciertas personas por tener ciertas condiciones. Bueno, digamos que este también es uno de los tipos de causas más comunes, y no solamente se ve a nivel de personas que presenten alguna característica física que se considera culturalmente anormal, sino que también lo podemos ver, digamos, cuando una persona pertenece a algún tipo de cultura diferente o a una etnia diferente o a una región diferente, aún dentro del mismo país. Ya generamos unas ideas, unas imágenes y unas representaciones que nos hacen decir que esa persona es de una manera o de otra, cuando definitivamente puede ser que no sea esto completamente correcto. Entonces también tiene que ver con el tema de el acceso a la información y de averiguar y conocer a las personas, y no generalizar o tener una idea que quizás también puede convertirse muy vaga acerca de lo que el otro es, simplemente por tener una afiliación a determinado grupo étnico, a determinada cultura. Bueno, igualmente es importante bueno, entender otra causa del conflicto, que es es el conflicto de poder, ¿sí? Cuando hablamos de conflicto de poder, nos estamos refiriendo a una situación en la cual hay desigualdad entre los sujetos que sostienen la relación, ¿sí? Se presenta desigualdad y una preponderancia de uno sobre el otro, la toma de decisiones van de una parte y no de la otra, el uno impone y el otro sencillamente ocupa una posición pasiva. Entonces esta lucha y relaciones de poder llevan a pues que se generen diferencias, ¿sí? Y que el que tiene poder no quiera dejar su posición, y aquel que se encuentra en una situación pasiva y en algún momento reconoce su situación quiera también obtener una situación de igualdad. Bueno, se presenta un conflicto. Bueno, y gracias a Dios existe un conflicto, porque las sociedades, lo decíamos al comienzo, han avanzado a partir precisamente de reconocer que podemos estar en una situación de desigualdad con otro y de reconsiderar esa situación para cambiarla y para transformarla.
para transformar relaciones que son excluyentes, para transformar relaciones que son desiguales e inequitativas, pero siempre bajo la vía del diálogo, la mediación, y no bajo la negación del otro, bajo el reconocimiento del otro como un interlocutor válido, bajo el reconocimiento del otro en sus necesidades, en sus percepciones, en sus puntos de vista, bajo el reconocimiento también de la parcialidad de mis opiniones, y del reconocimiento de que no existen metarrelatos, sino que nuestras verdades son parciales. Bueno, y finalmente, pues bajo esta premisa de las causas del conflicto, luego, para entender de manera integral por qué y cómo analizarlos, es necesario desde varias posturas teóricas, principalmente la de Jean-Paul Lederach, que es un sociólogo abanderado en el tema del análisis de conflictos, que se han presentado a nivel mundial, incluso acá en Colombia con la negociación del conflicto entre las FARC y el Estado colombiano. Digamos que tuvo presencia este importante teórico. Es importante entonces reconocerlo. Él nos va a advertir que es necesario considerar 3 elementos a la hora de analizar y dar trámite a un conflicto. El primer elemento son las personas involucradas, ¿cierto? Personas que indirecta o directamente hacen parte de esa situación de diferencia o de enfrentamiento, y que en algún momento determinado, sobre todo aquellos actores indirectos, pueden jugar un rol en cuanto a permitir que el conflicto se resuelva en mejores términos, o llevar también a la escalada o a su agravamiento. Igualmente, Lederach nos va a decir que es importante considerar el proceso, es decir, tener en cuenta cuál es el origen del problema. Puede ser alguna de estas causas de las que hemos hablado, puede ser también otra causa que es importante, que es los conflictos de intereses, ¿cierto? Tenemos intereses contrapuestos, y yo creo que si tú avanzas en tus intereses, entonces no vas a permitir que yo avance con los míos. Esa también sería otra causa que vale la pena mencionar. Bueno, entonces el proceso se refiere al origen del conflicto y a la forma como se va desenvolviendo, ¿sí? En primera medida, bueno, las causas fueron estas. En segunda medida, los actores actuaron esto, manifestaron sus puntos de vista, luego la situación se agravó, se atenuó, se emplearon o se propusieron estas vías de solución, funcionaron, no funcionaron, qué tanto permitieron avanzar en esa situación de conflicto en aras de llegar a una negociación, a un acuerdo. Bueno, y finalmente también Lederach nos hablará del problema, que es específicamente la situación o digamos así los puntos de vista que son contrarios y que están enfrentando a las partes en conflicto. Es necesario reconocer principalmente esto y saber diferenciar cuáles son los puntos de vista, saber diferenciar cuáles son los intereses, saber diferenciar cuáles son las necesidades que presenta cada uno de los enfrentados. Finalmente, pues uno puede o podríamos hablar también desde diversas teorías y desde nuestra experiencia cotidiana de formas alternativas de resolución al conflicto diferentes a la violencia. Bueno, podemos mencionar principalmente la concertación, la negociación, la mediación, y diremos que una vía importante y que es importante reconocer entre estas 3 es la negociación. La negociación, digamos que un ejemplo básico que podemos advertir de negociación es cuando tú vas a comprar algún producto
llegas a un local y entonces tú pretendes alcanzar tu máximo de expectativa, que es obtener un precio rebajado sobre el precio que te dan al comienzo, ¿cierto? De la venta. El quien ofrece el producto quiere obtener el máximo precio, ¿cierto? El que está allí establecido. Finalmente entramos en un diálogo donde cada uno argumenta el por qué va a pagar esto, por qué está cobrando lo otro, y no logramos llegar al máximo de nuestras expectativas, ¿cierto? Porque no logro pagar lo que quiero, no logra cobrar también lo que desea, pero finalmente nos ponemos de acuerdo en algún precio, ¿m? Y los dos de manera satisfactoria pues quedamos, digamos, contentos con la negociación. Hay una negociación efectiva cuando las dos personas encuentran que se han tenido en cuenta sus puntos de vista, y que sus puntos de vista y sus intereses, y que pues han tenido que ceder, pero también han logrado algo en esa negociación. No hay una negociación cuando es alguien o una de las partes la que finalmente se impone, ¿sí? Porque aunque no hablamos de violencia directa, también estaríamos hablando de una violencia indirecta, porque hay uno que está imponiendo los intereses a costa de los pensamientos y las ideas del otro. Bueno, la idea entonces es seguir reflexionando acerca de este tema del conflicto, y más que ello, pues incorporar las herramientas conceptuales y procedimentales de las que estamos hablando a nuestra vida cotidiana, ¿sí? De manera que empecemos a tener más, bueno, quizás más, sí, porque muchas veces evitamos el conflicto, entonces a reconocer los conflictos y abordarlos de una manera positiva, reconociendo al otro y a partir de vías como la que mencionamos, que es la negociación. Y también pues propiciar que los demás puedan generar, digamos, volvernos socializadores de estas herramientas, y además poder entender conflictos como los que se han presentado en el país, como los que se presentan en el orden internacional, de una manera que digamos trascienda la opinión para convertirse en un, digamos, en una posición argumentada y crítica. Bueno, entonces la recomendación es seguir pues abordando el tema, y también que sigamos visitando la página WIS y sigamos enterándonos de las diversas actividades de clase, profundizando en las actividades de aula. Recordemos que esta es una aula permanente, que podamos manifestar nuestras dudas, que podamos participar en los foros que ya están allí establecidos, que podamos aportar también seguir aportando a la construcción de la página, y hagamos un uso adecuado de ella. Hablamos luego entonces y ante cualquier duda frente a esta intervención en clase, digamos, para conocer sus expectativas, sus opiniones respecto a este ejercicio, y también recuerden que tenemos nuestro diario de metacognición para ir analizando no solamente los temas de clase, sino analizando este tipo de actividades. Muchas gracias.